Hoy concluimos con esta serie acerca de preguntas y respuestas respecto a la eternidad. Y vamos a hablar acerca de la fe en la salvación. Queridos hermanos, la definición bíblica y clásica, pudiéramos decir, de esta hermosa palabra, fe, se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y yo sé que muchos de ustedes se lo saben, es un versículo muy conocido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta palabra griega que aparece aquí como certeza, la palabra hypostasis, realmente significa sustancia. Y se utilizaba en el primer siglo para los asuntos empresariales, legales, empresarios del primer siglo, y se refería a las propiedades, por ejemplo, específicamente, y los efectos de esas propiedades. Y esto se puede ilustrar muy bien con la historia de una mujer llamada Dionisia. Ella era una mujer descrita como una mujer de mandíbula fija, determinación oscura. Parece que ella perdió su propiedad, o perdió un caso en la corte, en una corte local, en cuanto a una propiedad o un pedazo de tierra que ella tenía. No satisfecha con aquella decisión de la corte inferior, pues decidió llevar su caso a una corte superior en Alejandría. Pues le dijo a su siervo o a su esclavo que fuera a esa ciudad, o sea, lo envió allí y metió en una caja de piedra todos los documentos legales y todas las notas que ella escribió. Lamentablemente, en el camino el esclavo perdió la vida en un incendio que se produjo allí en la misma posada donde él se estaba quedando a dormir aquella noche. Durante 2000 años que pasaron, ¿no? La arena del desierto cubrió aquellas ruinas de la posada y también aquella caja de piedra. Por supuesto, los huesos carbonizados del esclavo estaban allí, porque los arqueólogos descubrieron todo esto y descubrieron también que había una caja de piedra con documentos legales, pues leyeron la nota de Dionisia y decía así al juez de Alejandría: para mi señor el juez, que sepa que esta es mi apelación justa, adjunto mi hipostasis, esa es la palabra que aparece acá de la cual estamos hablando, certeza o prueba. Ella dice, adjunto está mi hipostasis, refiriéndose a la sustancia, a la esencia del caso. Bueno, ella designó lo que estaba allí adjunto a su nota con la palabra griega que traducimos en algunas versiones como certeza, otras como sustancia, que encontramos en Hebreos 11:1. No todas las versiones lo ponen de la misma manera. Pero el documento que estaba adjunto fue traducido completamente. Estaba en griego, lo tradujeron. Y descubrieron que uno de esos documentos era ni más ni menos que el título de su propiedad. ¡Wow! Qué triste, ¿no? Lamentablemente ella nunca pudo lograr recobrar su tierra. Bueno, lo que quiero decir aquí, mis queridos hermanos, es que en cierto sentido, así es la fe. Es decir, es una sustancia, es un título que tenemos de la salvación en Jesucristo, de su misericordia, de su gracia. Lo que esperamos fervientemente es la salvación. ¿No es así, hermanos? Lo esperamos, tenemos esa fe, esa esperanza de vida eterna. La fe salvadora es el título de esa gran esperanza, es la gran realidad de la salvación en nuestras almas. Así que la fe siempre está segura.
siempre está segura, basada en una sustancia eterna, basada en la sustancia eterna que sabemos que es Dios mismo, pero es una fe que siempre está segura de lo que espera, convencida de lo que no se ve. Es una fe que llama a las cosas que aún no son como si ya fueran en el momento. Pero la fe siempre opera basada y respaldada por la palabra de Dios. Hermanos, en primer lugar, la fe en la salvación tiene un objetivo definido. Cuando nosotros comenzamos a examinar lo que es la fe salvadora, ¿no? Notamos que esto no es un asunto simplemente intelectual, no es un asunto vago. Esto es una fe en un objeto definido, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La fe siempre va dirigida hacia un objeto definido. Es su fe así, es su fe basada en ese objeto, en Jesucristo. Miren, acerca de Abraham dice la Biblia que Abraham creyó ¿a quién? ¿A quién creyó Abraham? A Dios, a Jehová, y le fue contado por justicia. O sea, tan definida estaba tan fijada, tan dedicada a Dios, que por eso pudo ser contado por justo. La fe, esta clase de fe nos justifica de nuestros pecados. Esto es una maravilla, saber que por fe podemos ser justificados. Entonces, hermanos, nuestra fe para la salvación debe estar en Cristo, no es en la iglesia. Muchas personas tienen fe en la iglesia, o ponen su fe en la iglesia que los va a salvar, pero la iglesia de por sí no salva, por útil que sea, y es útil la iglesia, y es importante la iglesia. ¿No es importante, hermanos, la iglesia? Podemos hablar aquí por meses acerca de la importancia de la iglesia, la relación que debe tener los creyentes con la iglesia local, cómo debemos funcionar dentro de la iglesia. Bueno, los temas serían interminables, pero mis queridos hermanos, no es ella la que salva al hombre, sino Jesucristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin la cabeza no hay iglesia, sin la cabeza no hay cuerpo. Por lo tanto, tenemos que tener esto en mente. Pero también, fíjense, nuestra fe en Cristo, nuestra fe para la salvación debe estar en Cristo, no en la Biblia como libro sagrado. La Biblia sin duda es la palabra de Dios. La Biblia sin duda, o sin discusión alguna, es Dios mismo hablándonos a nosotros. Pero ella, fíjense, nos lleva a Cristo, nos da conocimiento acerca de Dios, de Cristo, acerca de nosotros mismos, nos proporciona información acerca de la salvación, pero de igual manera, mis queridos hermanos, por muchas cosas buenas que podamos decir, como que nos alimenta, nos fortalece, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ella por sí sola, este libro por sí solo, sin Cristo, no trae salvación. Y es por esa fe en Cristo en que la fe en la palabra de Dios es válida. O sea, yo no puedo tener fe en lo que usted me dice si yo no tengo fe en usted como persona. Por lo tanto, nuestra fe tiene que estar enfocada en una persona que es en Jesucristo. Precisamente es la palabra de Dios la que nos enseña esto, ¿no? De que solamente Cristo, el mediador entre Dios y los hombres, Cristo el Salvador, Cristo el que perdona nuestros pecados, el que vino a buscar lo que se había perdido, el que nos limpia con su sangre, su preciosa sangre, nuestros pecados. Así que hay religiones que usan la Biblia, tienen el libro sagrado y dicen creer en ella, pero no tienen a Cristo como único Señor y Salvador. Por lo tanto, ni su iglesia, ni todas sus Biblias le pueden salvar. Nuestra fe para salvación también debe estar en Cristo y no en nuestras buenas obras. Hay gente que piensa que pueden ganar el cielo a través de las obras. De igual manera, pudiéramos hacer una lista indefinida de buenas obras. ¿Cuántas buenas obras podemos hacer, hermanos? Muchísimas buenas obras. Podemos pensar en las que hemos hecho
en las que no estamos haciendo y pudiéramos hacer, o las que vamos a hacer después de la pandemia. Hay muchas buenas obras que podemos nosotros hacer como cristianos que benefician no solamente a la iglesia, sino al mundo alrededor nuestro. Ahora, la verdadera fe, mis queridos hermanos, no se basa en las obras, se basa en nuestras obras, sino en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, en Cristo quien obró. Así que cuando David se refirió a Goliat, su enfoque estaba en Dios. Tenía ese objetivo, estaba puesto en Dios, el Dios de los ejércitos. Miren cómo dijo David. Le dice a Goliat: tú vienes a mí con espadas y lanza y con flecha o jabalina, mas yo vengo a ti ¿en qué? ¿Cómo dijo? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Su fe estaba basada en ese Dios, grande Dios todopoderoso, su buen pastor que estaba con él. Así que David no confió en su habilidad, y tenía habilidad, ¿no? Dios se la había dado, pero él puso su fe, su mirada en el Dios que actuaría a través de él. Para David el objeto de su fe era Dios, sin duda alguna. ¿Recuerdan ustedes la conversación que tuvo Jesucristo con Nicodemo? Nicodemo era un buen hombre, entre los judíos era tremendo hombre, reconocido entre ellos. Posiblemente, no sabemos con exactitud, pero posiblemente Nicodemo era el mejor entre todos estos fariseos. Pero Jesús, ¿saben lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Prácticamente le dijo: a pesar de todas esas buenas obras que tú tienes, a pesar de todo ese apegue que tú tienes a las escrituras sagradas, tú estás muerto, tú necesitas nacer de nuevo. Le digo así: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Sin el nuevo nacimiento no hay vida espiritual, no hay vida eterna. Es decir, tus obras no te salvan. Somos salvos para buenas obras, pero las obras no son las que nos salvan. Así que el fariseo Nicodemo se extraña de esto que Jesús está diciendo, porque él estaba acostumbrado a pensar que podían ganar el favor de Dios, la misericordia, la gracia de Dios, por las buenas obras y también por la observancia de la ley. Y ahora Jesús le dice: nada de eso te sirve, solamente nacer de nuevo. Y esto es por la fe en Jesucristo. Aunque la ley era la palabra de Dios, el objetivo de Nicodemo, fíjense que para él era su religión, eran las escrituras, el libro sagrado, y no Dios mismo. Así que Cristo es el que revela ahora a Dios, o sea, él vino, reveló a Dios. Incluso Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Así que allí estaba Dios revelado en Jesucristo. Y simplemente nos enseña que es por medio de él. Miren, en segundo lugar, la fe. La fe en la salvación de Cristo tiene una confianza total. ¿Cuántos tenemos una confianza total en el Señor Jesucristo? Y eso se demuestra cuando vienen las pruebas. Eso se demuestra cuando vienen los problemas, cuando viene la pandemia, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen todas las dificultades que estamos viendo o que nos vengan a nosotros individualmente, pues allí mostramos una fe que es completa en Jesucristo. ¿Qué es la fe? Bueno, en sus términos más simples, que podamos decir, fe es confianza total. ¿No creen ustedes? Confianza total. Es seguridad en el Señor. Cuando confiamos en Cristo como Señor y como Salvador, pues esto significa que tenemos una confianza completa, plenamente en Él, de que Él nos limpia de nuestros pecados, de que Él nos ama, de que Él nos protege, de que Él nos da la vida eterna y que eso no falla. Cuando David se hallaba ante Goliat, expresó esa fe diciéndole a Goliat, le dice, fíjense, si esto no es fe, mis queridos hermanos, Jehová te entregará hoy
Jehová te entregará hoy en mi mano. Miren, todo Israel estaba allí, el ejército de Israel estaban allí en aquel monte. Y nadie se atrevía a bajar contra Goliat porque nadie tenía esta fe. Allí estaban hombres militares, hombres armados, hasta los hermanos de David, que eran grandes y estaban experimentados en asuntos militares. Y David, que ni se pudo poner la espada, ni la coraza, ni nada de esto, porque ni le servía, ni podía moverse con aquello, se paró delante de Jehová allí con su vara, su cayado y con su honda. Por eso que Goliat le dice, vienes con palo, como si yo fuera perro, ¿no? Pero David habla con certeza, sabiendo que Dios lo había puesto allí para tener victoria. El Señor nos ha puesto aquí con propósito, para que cumplamos su voluntad. Somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él nos guía por todo ese camino, por los valles aún de sombras de muerte, nuestro gran pastor. Lo que hablamos y confesamos de los labios es según el corazón. Por eso que la gente de fe hablan así, hablan con esa fe. No se estremeció. No digo que humanamente a veces nos sentimos un poco estremecidos, pero David se mantuvo firme, se calmó allí delante de o estaba calmado delante de Goliat. Bueno, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, o no se veía. Así que la fe siempre cree a Dios, siempre, y lo que Él dice, porque Él es Dios. El creyente que es guiado por el Espíritu Santo habla y actúa con fe. Es muy importante. A veces estamos hablando en medio de las pruebas y no nos estamos oyendo lo que realmente estamos diciendo. Y estamos hablando como gente que no tiene fe, como si el mundo ya se nos cayó encima y no hay esperanza y nada podemos hacer. Y nos olvidamos de un Dios grande y poderoso en medio de las pruebas. Se cuenta que Norman Vincent Peale, él, por cierto, murió en el 1993. Fue un pastor presbiteriano, quien, por cierto, fue muy amigo del presidente Richard Nixon y también de la familia de Donald Trump. Es decir, Donald Trump se crió asistiendo desde niño a esa iglesia de Norman Vincent Peale. Por cierto, este pastor fue el que casó a Donald Trump con su primera esposa. Bueno, el asunto es que él ilustró este tipo de confianza en Cristo por un incidente que él tuvo en su vida. En una ocasión se dirigía a un grupo de 2,000 estudiantes en la base naval aérea en Pensacola, Florida. Pero debido a una situación que tuvo que irse de emergencia o regresar a Nueva York, sus anfitriones pues tuvieron que buscar la manera de cómo conseguir un vuelo que lo llevara a Nueva York y alcanzaron conseguir a un avión militar pilotado por un capitán de la Marina, que le hicieron el favor. Así que miren ustedes, y él dijo que por primera vez él había sido el único pasajero en todo el avión, y para eso se sentó al lado del piloto. Pero él cuenta que salieron de Pensacola y el cielo estaba azul, precioso, no había ni una nube, todo favorable. Pero más tarde en la ruta le informaron al capitán, ¿no? al piloto, que Nueva York estaba totalmente nublada. Y entonces él le informó al pastor Pío que cuando llegaran a ese lugar, por esa zona, tendría que entrar en lo que ellos llaman en instrumento. Es decir, que ahora toda la función era guiándose por los instrumentos porque no podían ver. Le dice, un poco preocupado, el pastor Pío le dice, bueno, capitán,
¿por qué no aterrizamos en Filadelfia? Mira, a mí me gusta Filadelfia. Y le dice el capitán, pero ¿no dijo usted que usted quería ir a Nueva York? Sí, yo necesito ir a Nueva York. Bueno, pues a Nueva York vamos a ir. Bueno, así lo dejó y al acercarse a la ciudad el piloto informó a Field, bueno, vamos a bajar ahora. Y comenzaron a usar los instrumentos. Y él empezó a explicarle al pastor todas las funciones y empezó a dirigirse por todas las indicaciones. Field dice que nunca se había fijado tan de cerca de todos esos instrumentos y todos esos procedimientos, pero bajaron y dice él que él sentía que iban a tocar el suelo, como unos 100 pies quizás sentía él que estaba del suelo, pero de pronto vio agua palpitante y una playa de arena que parecía que estaba solo a 100 pies más debajo. Pero de buena primera apareció una pista alumbrada y entonces delante de ellos estaba allí la rampa y fue un aterrizaje hermoso. Estaba tan impresionado el pastor Peel que le dice al capitán, capitán, fue un aterrizaje maravilloso. Eso debió haber tomado mucha habilidad de su parte. Bueno, admito, decía el piloto, que he estado en muchas situaciones parecidas y he alcanzado algunas experiencias y sé que hay algo de habilidad, pero la realidad y el asunto principal es que se tomó fe. Y él se extrañó y dice, pero fe, ¿cómo que se tomó? Pensando que, bueno, él había puesto su fe en Dios, ¿no? Pero lo que quiso decir es que, le dijo lo siguiente, en el tablero de instrumentos tengo todos los instrumentos que yo necesito para yo poderme guiar. Y cuando estoy volando en un nublado, debo tener fe en esos instrumentos. Sé que funcionan, los he usado antes, sé que lo harán bien, que funcionarán bien y que lo han probado muchas veces. Sé que se puede contar con ellos. Tengo fe implícita en ellos. Y después le dijo, y si no tuviera fe, entonces yo diría algo como, bueno, quizás estos instrumentos no estén bien calibrados, yo tomaría esta decisión o esta otra decisión, y esto pudiera ser desastroso, consecuencias trágicas. Pero tengo fe implícita en estos instrumentos, y eso es lo que nos trajo a nosotros a través de este nublado y a un aterrizaje seguro. Bueno, mis queridos hermanos, lo que estoy tratando de decir es muy simple, que este es el tipo de fe que nosotros tenemos que tener en Cristo, nuestro Salvador, que no falla. Cristo no falla. Él siempre cumple con sus promesas, es fiel. Y si Él dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo, estará con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor es quien nos cuida y nos guía como buen pastor. Bueno, mis queridos hermanos, hay consecuencias de esa fe, ¿no? Hay muchas, pero quiero solo nombrar 2 o 3. Una consecuencia es que Dios perdona nuestros pecados. Qué bueno saber que con esta clase de fe estamos limpios, estamos perdonados. Yo soy pecador, somos pecadores, pero Dios nos limpia, nos perdona. No porque yo haga más obras buenas que las malas, sino que pongo mi fe en Él. Justo en el momento en que nos dirigimos a Él, con esa clase de fe, nuestros pecados son perdonados por el Señor. Otra consecuencia de la fe es someternos a Cristo como Señor. Un sometimiento total. Cada vez que una persona es convertida por la gracia de Dios, hay un sometimiento. Es decir, Cristo se convierte en el Señor de su vida. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién dirige tu corazón, tus pensamientos? Por eso Pablo decía no tengo el versículo, no lo puse acá, pero dice así, que este es Gálatas 2:20, donde dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, también hay consecuencias directas que es de vivir una vida de fe. La fe en Cristo para la salvación no es una fe para un momento, es una fe para cada día, para siempre, para toda la vida, ¿no? Y es una fe que da testimonio. ¿Me está oyendo, hermano? La fe verdadera en Cristo es una fe para testimonio al mundo, no es una cosa secreta, escondida, que nadie se entera. No hace mucho tiempo estuve en un lugar recogiendo una cosa que tenía que recoger, y hablando con esa persona, le mencioné a la persona que siempre venía y que veía por años y por años. Y cuando me dice, ¿dónde tú lo conoces? Yo lo conozco de muchos años, porque estuvimos juntos en la misma iglesia muchos años, y él siempre fue un fiel cristiano y siguió yendo a su iglesia. Y dice, ¿y fulano iba a una iglesia? Yo me quedé sorprendido, ¿no? Pero miren, el cristiano que tiene fe de verdad en el Señor deja su testimonio. Yo no estoy diciendo que esta persona no sea cristiana, pero falló en no dar su testimonio en esta forma. Entonces, hermanos, vemos que cuando David se enfrentó a Goliat, él mencionó que quería testimonio para la congregación, para todo Israel. Testimonio que nos llega hasta hoy. Esto, ¿hasta dónde se puede extender la fe y el testimonio de un cristiano? No lo sabemos. Miren lo que David dijo en 1 Samuel 17:47, dice, y sabrá toda esta congregación, todo este ejército, todo Israel, que fueron cobardes, que estuvieron allí agachados ante Goliat, sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Cuántos decimos amén ahí? Hermano, ¿lo crees? ¿Lo creemos por fe? David lo creyó. David lo creyó. Dio por sentado lo que todavía no había sucedido, como si ya fuera. David sabía que el propósito de todo aquello no era una exaltación a él, sino era una exaltación al nombre de Dios, a que Dios fuera reconocido. Así que la finalidad no era hacerse famoso, como trataron de quizás hacer alguna gente. Ustedes saben que después cantaron en las calles las mujeres, de Saúl sus 100 y David sus 1000, y eso lo que causó fue un tremendo celo y una guerra permanente entre Saúl o de Saúl hacia David. Pero sí, él no buscaba eso. Él lo que buscaba era que el nombre de Dios fuera reconocido. Y es allí donde, a pesar de que lo persiguieron y todo lo que le pasó a él y el maligno estuvo contra él, él venció, porque en su corazón él no buscaba la gloria para él, sino la gloria para el Señor, porque su mirada y su fe estaba en Cristo, en el Señor Todopoderoso. Y mis queridos hermanos, esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Esa clase de fe. El problema de muchos es que no reciben las bendiciones que pudieran tener porque no tienen un testimonio activo de fe en donde están. Bueno, se cuenta que un ciego en el centro de la ciudad tenía un perro guía. Esos son perros guías de ciegos, ¿no? Y él se sostenía a la correa de su perro y dejaba que el perro lo guiara. El perro lo llevaba a él a todas partes. Lo llevaba a través de las multitudes, lo llevaba a través del tráfico, lo llevaba a los distintos lugares que él quería ir, lo llevaba a su negocio y al final del día, según la indicación de él, lo regresaba a su casa. Es decir, él tenía plena fe en su perro, cuando cruzaba las calles, cuando le indicaba ir a cierto lugar. Él tenía toda su fe en su perro, quien lo guiaba sin falta a los lugares. Mis queridos hermanos, ¿cuántos tenemos completa fe
de que el Señor está guiando nuestros pasos? ¿Cuánto tenemos completa fe de que el Señor nos está dirigiendo y nos está guiando? Lo que tenemos que poner la mirada, nuestro enfoque en el Señor, plena confianza en Él. Pero también, queridos hermanos, nos comprometemos a Él en nuestra vida de fe. Y digo esto finalmente porque hay poco compromiso hoy en día. La gente hablan de tener fe por todos lados, pero hay tan poco compromiso con Cristo y con la iglesia. Ese compromiso con el Señor y con la iglesia habla mucho, volúmenes, de la fe que nosotros tenemos. La fe que salva es esta clase de fe que hace un compromiso completo con el Señor. Si Él es el Señor de mi vida, yo tengo compromiso con Él, porque Él es mi Señor y yo soy su siervo. Esta es la actitud. Así que el objeto de nuestra fe es Él. Y esa fe en la salvación hace que nosotros vivamos, no para el yo, sino vivamos para Cristo. Sea que vivamos o sea que muramos. De Él y para Él somos. Y quiero terminar con las palabras del gran apóstol Pablo cuando dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos podemos decir esto en esta mañana? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir, el compromiso, mi fijación, todo mi esfuerzo, mi amor, es Cristo. Entonces, cuando sabemos vivir así, sabemos morir también en Cristo. Queridos hermanos, esta es la fe, verdadera fe en Cristo. Yo quiero invitarte, a aquellos que puedan estar incluso escuchando por estos medios, invitarte a venir a Jesucristo si no lo has hecho. Ven a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Es decir, Él es el Salvador de tu alma y es el que te transforma. Pero debes venir confiando en la obra que Él hizo, creyendo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Allí derramó su preciosa sangre para limpiarnos de todo pecado. ¿Quieres poner tu fe en Él como Señor y Salvador? Ven a Él reconociendo que eres pecador y que necesitas ser perdonado. Necesitas de su gracia, necesitas de su misericordia. Él te levanta, Él te fortalece, Él te da la paz que solamente puede dar, no como el mundo la da. Él la da. Ven a Cristo, ven ahora. Amén.